¿Sabías que según investigaciones, aproximadamente 50 al 70% de individuos diagnosticados con autismo también son diagnosticados con TDAH? Entonces, Amy, ¿cómo podríamos saber si es TEA o TDAH o peor tantito, los dos? Hoy veremos los rasgos que hacen estos dos padecimientos similares y por qué se confunden tanto, las generalizaciones que se deben de eliminar por completo y los estigmas que los rodean. Por ejemplo, tanto el TEA como el TDAH pueden presentar dificultades en mantener el contacto visual durante una conversación o una charla. Los dos también pueden presentar una manera media ruda de comunicarse, ya que se les puede dificultar saber cuándo es su turno de hablar o hacer movimientos drásticos con las manos que puede distraer a la otra persona. Algunas personas con TEA pueden hablar demasiado alto o simplemente demasiado, que es algo también muy común en personas con TDAH, y ambos pueden tener problemas académicos o de comportamiento en su casa y las relaciones se les puede hacer bastante difícil de manejar. Hay tantas características que se solapan entre el TEA y el TDAH que hacer una lista extensa sería imposible y estaría llena de errores. Entonces, en vez de crear esta lista, prefiero profundizar en cómo pueden ser tan similares y a la misma vez tan distintos. A medida que se aprende más y más sobre esos padecimientos, se hace más difícil separar las características del TEA y TDAH. Mientras el DSM-5 tiene algunos síntomas claros para ambos que proporcionan mucha separación, los psicólogos y clínicos que están haciendo las evaluaciones día a día están encontrando que en muchas personas se presentan más similares que diferentes. Y para complicar más el asunto, muchas personas con TEA también están siendo diagnosticadas con TDAH, lo que se llama un diagnóstico dual o comorbilidad. El término comorbilidad significa tener dos o más trastornos al mismo tiempo, como autismo y TDAH en este caso. La tasa de comorbilidad del autismo con TDAH es mayor que el 50% y es el trastorno más comúnmente diagnosticado con autismo. También se estima que el 25% de niños diagnosticados con TDAH presentan características de autismo que pueden no haber sido evaluados. Entonces se desconocen por completo cuáles son las estadísticas reales y este estudio del cual estoy hablando se centra en niños. Imagínate cuántos adultos hay que no han sido identificados como autistas, pero lo son. ¿Serás tú uno de ellos? Si lo sospechas, déjamelo saber en los comentarios. Además, un niño o adulto con TEA y TDAH puede tener emociones más complejas y más extremas y tener amplias variaciones en su manera de pensar, lo que puede complicar aún más sus propios pensamientos y comportamientos. Y este nivel aún más alto de complejidad también complica el trabajo de un psicólogo, un clínico, que está tratando de diagnosticar a esta persona, porque el autorreporte es una gran parte del proceso de un diagnóstico. Entonces, si una persona tiene dificultad para entender lo que siente, más aparte se le dificulta articular lo que sí entiende de lo que siente, entonces eso se convierte en una gran batalla entre el paciente y el profesional que está haciendo el diagnóstico. Mientras el TEA y el TDAH pueden parecerse bastante conductualmente por fuera, las razones detrás de estos comportamientos pueden tener origen muy distintos. Y amigos, esa es la clave. Por ejemplo, una persona con TEA puede evitar hacer contacto visual porque le ocasiona mucho estrés y mucha incomodidad, mientras una persona con TDAH puede hacer lo mismo, pero porque está distraído o su mente está divagando, está aburrida con la conversación o hay un historial de meterse en problemas y el contacto visual fue forzado en algún momento, lo cual puede ser una respuesta al trauma. A ver, ¿a que no te acuerdas de la famosa frase de nuestra infancia? Mírame a los ojos cuando te estoy hablando. ¿No más yo? Bueno, pues, regresando al tema. Como lo había mencionado, el TEA y el TDAH ambos pueden tener un estilo de comunicación que incluye algo de torpeza, sin ofender a nadie. El no saber cuándo es tu turno de hablar, el hacer movimientos exagerados con las manos, hablar muy alto y demás. Pero veamos por qué lo hace cada uno. El TEA puede comunicarse de esta manera por falta de interés en temas o conversaciones que caen fuera de sus propios intereses y fijaciones. Puede que le repugnen las charlas triviales
del clima o de lo que hizo Jesucita ayer, y eso lo puede llevar a hacer movimientos con su cuerpo o levantar la voz para sentir algo de confort al estímulo negativo. En contraste, la persona con TDAH puede actuar de esta manera porque la conversación es simplemente no muy estimulante y esto detona un desvanecimiento de atención muy difícil de recuperar. O alguien con TDAH también puede estar pensando en lo que va a decir en vez de estar escuchando lo que ya le están diciendo. Esto me sucede a menudo, que tengo que decir, a ver, quítame la última parte de lo que acabas de decir. No estaba escuchando. Y pueden empezar a hablar en voz alta cuando se emocionan por cosas. ¿A ustedes no les pasa? Siempre que me emociono y empiezo a levantar la voz, me dice la gente, Amy, aquí estoy, no me tienes que estar gritando, ¿ok? Bueno, pues, I'll keep it low. Otro de los aspectos que dificulta que un profesional haga un buen diagnóstico es que las características y las presentaciones dentro de cada grupo varían mucho. Algo muy importante de entender es que no se pueden hacer declaraciones o generalizaciones amplias sobre estos padecimientos, porque cualquier declaración que puede aplicar para un individuo con TEA o TDAH puede no aplicar para el otro, aun sin embargo sufren del padecimiento. Así que si alguien te dice, estás loco, no puedes tener TDAH porque no eres hiperactivo, siempre has sido bien calmado, o no puedes tener TEA porque tienes amistades, lo mejor es ignorar a esas personas porque no saben de lo que hablan y acudir a un profesional que sea un experto en ambos trastornos, porque el TEA y el TDAH no son como otros trastornos incluidos en el DSM-5, donde hay muchos estudios, años de información y criterios claros como el agua que definen lo que son. Estos trastornos están en su infancia de las investigaciones y por eso es importante compartir esta información para ayudar a las personas que no caben en una cajita perfecta de síntomas. En solo los últimos años se han realizado muchas investigaciones que están retando muchos de los pensamientos antiguos sobre estos padecimientos. Y algunos psicólogos están prestando menos atención a la definición patológica de estos trastornos como un conjunto de padecimientos terribles y aterradores y prefieren definir el TEA y el TDAH como variaciones en las operaciones neurológicas que involucran principalmente diferencias en la comunicación, maneras de socializar y su forma de pensar y comportamiento. Un ejemplo de esa perspectiva es cómo utilizamos nuestros aparatos de comunicación, específicamente Apple y Android. Si estás acostumbrado a tu teléfono Android y de repente te lo tiran y te dan un iPhone con todos tus contactos y toda tu información, al utilizarlo por primera vez te aseguro que te sentirás torpe, inepto, no podrás encontrar nada y lo hallarás muy rígido. Y viceversa, si estás acostumbrado a un Apple y te dan un Samsung o un Android, no vas a saber qué hacer con él y a la muerte tengas que meter a YouTube y ver cómo se le mueve. Y la razón es porque utilizan diferentes sistemas operativos y plataformas completamente distintas. Y así explican más o menos las diferencias entre alguien neurotípico y alguien neurodivergente. Y si te pones a investigar un poquito en las redes sociales, muchas personas con autismo lo toman más como parte de su identidad en vez de un trastorno o enfermedad. Aunque al igual que todo lo demás, esto no es el caso para todos. Y eso es muy comprensible porque hay un espectro muy amplio debido al TEA. Y también el TDAH. Para algunos profesionales de la salud, el TEA y el TDAH no son diferencias a ser curadas, sino que se necesita hacer espacio para ellas en nuestra sociedad. Aunque están conscientes de las inmensas luchas que enfrentan personas con TEA y TDAH día a día, ya que tener características de estos padecimientos en un mundo no creado para ellos puede ser inmensamente difícil. Y el tratar de ocultar dichas características para encajar o para agarrar ese trabajo o para no llamar la atención puede tener consecuencias catastróficas emocionalmente que pueden tardar mucho en sanar o incluso estar con nosotros para siempre. Así que hablemos de esas generalizaciones que se deberían de eliminar para siempre sobre el TEA y TDAH. Por ejemplo, algunos individuos con TEA pueden evitar por completo grupos grandes o estar entre mucha gente mientras otros lo disfruten, y esto puede
puede ser porque hayan la oportunidad de aprender de otros o esperan que esto sea una oportunidad para hablar de sus intereses y fijaciones. Por ejemplo, atender convenciones, a lo mejor no sea tan aterrador para alguien con TEA si esa convención se trata de su película favorita o de algún tema del que está fascinado. Ahí todo el mundo habla el mismo idioma. Y en cuestión de TDAH, hay personas con TDAH que son pésimas para organizar, manejar su tiempo, ordenar cosas, mientras otras personas pueden ser magníficos en este aspecto en particular, más tienen otros rasgos que los consideran TDAH. Los criterios de TEA y TDAH antiguos pueden que apliquen para muchas personas, pero nos estamos dando cuenta con más frecuencia que no aplica a todas las personas. Y debemos de dejar de decirle a otras personas que no pueden tener TEA o TDAH por alguna idea obsoleta que tengamos sobre el tema. En mi caso, he batallado con TDAH toda mi vida, pero no fue detectada hasta mi adultez, porque de niña no era hiperactiva, que era un gran pilar del TDAH en ese entonces. Incluso hay muchos niños que llegan a la adultez sin ningún diagnóstico por los estigmas que rodean el conseguir estos tipos de diagnósticos, especialmente el autismo. Muchos individuos y padres están dispuestos a aceptar un diagnóstico de TDAH para el comportamiento hiperactivo y desordenado de sus niños, pero eso no suele ser el mismo caso para diagnósticos de autismo. A falta de información, muchos papás pueden tener miedo a que le pongan etiquetas dañinas a sus hijos o restringirlos o inhibirlos de alguna manera en sus vidas después de un diagnóstico de esta magnitud. Puede que no busquen un diagnóstico o lo ignoren por completo, dejando a estos niños sin el apoyo adecuado. Además, la mayoría de las personas conocen a alguien que tiene un hijo, un pariente con autismo, que quizá requiera de mucho apoyo en su vida. Y muchos no quieren escuchar que quizá compartan este mismo diagnóstico, aunque sus necesidades sean muy diferentes a las de ese pariente o hijo. Entonces, aunque el estigma entre el TEA y el TDAH sea muy distinto, aún es cierto que los dos tienen muchas más similitudes que diferencias. Sin embargo, debido al que TDAH es generalmente más aceptado que el TEA, incluso hasta se usa en humor. En Estados Unidos se bromea mucho, oh, it's my ADD, I forgot it because it's my ADD, o es que tengo la mente bien dispersa y se me olvidó. Siempre ando en las nubes. Y se toma como algo de humor, no tan drástico como cuando se refieren a alguien con autismo. A medida que empecemos a ver todas las similitudes entre el TDAH y TDA, quizá el TDAH sirva como una puerta para darle entrada al TEA que sea más aceptado y minimizar el estigma que lo rodea, porque sí puedes mejorar. Hay herramientas para todos los trastornos o maneras de pensar. No estás estancado con el cerebro que tienes. Siempre puede haber mejoría. Y aunque el espectro sea muy amplio, desde alguien que ocupe bastante apoyo en su vida cotidiana a alguien que quizá no se le note a simple vista, todos podemos mejorar. Y podemos ver esto no como una patología aterradora, espantosa, pero diferencias neurológicas en las que podemos trabajar, juntos apoyándonos unos a otros. Y sé que no se los tengo que decir, pero individuos con autismo y TDAH han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestro mundo y planeta, y siempre será así, porque las mentes divergentes siempre tienen una diferente perspectiva, no fácilmente vista por los neurotípicos. Y si tú no sabes que tienes TDAH, pero lo sospechas, te dejo con este video. Bendiciones, adiós.